tardes. Bueno, vamos a comenzar. La verdad que la adoración fue muy buena, maravillosa, porque está la presencia de Dios y eso hace toda la diferencia. Yo sé que tenemos buenos músicos y que los niños cantan bien, pero la presencia de Dios, o sea, no estamos cantando al aire, no nos estamos tratando de imaginar, ¿no es cierto?, que Dios está aquí porque cuando nos ponemos de acuerdo dos o más, el Señor está aquí. No es eso, sentimos la presencia de verdad, ¿cierto? Y muchos de la iglesia, ¿no es cierto? Y gente que deben sentir que sus rodillas como que tienden a doblarse, es la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, como dice la palabra. Por lo tanto, la vara queda muy alta con la adoración. Y vamos a empezar, vamos a orar para poder comenzar, para que sea el Espíritu Santo el que esté, ¿no es cierto?, haciéndonos hablar lo que Él quiere. Porque la palabra que tiene poder es la palabra rema, que viene del Señor. Si yo hablara lo que yo creo, lo que yo siento que tengo que decir, esto no sería tampoco con la presencia de Dios. La presencia de Dios viene cuando es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Esa es la palabra rema y va con poder hacia vuestros corazones. Entonces voy a pedir esa presencia, el Espíritu Santo, para que esta palabra no vuelva vacía, sino que realmente ustedes sean transformados a través del poder del Espíritu Santo con la palabra que sale con poder y no una palabra más, una filosofía más. Amén. Señor, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en cada altar que está escuchando. Cada casa se vuelve un altar cuando están escuchando una palabra que va con la presencia de Dios y con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así que muchas gracias por lo que vas a decir, por lo que vas a hacer en cada corazón que va a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben qué? Encontré un salmo, ¿no es cierto? Bueno, el salmo lo conocen todos, 139, 1:5, que es un salmo que es un salmo que escribió David, ya el rey David, y la gracia de este salmo 139, que es cómo David se encuentra, ¿no es cierto?, con el Señor y cómo David tiene una relación íntima con el Señor, ¿ya? Entonces sabemos esto por la siguiente, voy a leer el Salmo 139 del 1 al 5 nomás. Los 5 son 5 versos, pero que muestra cómo este hombre, que tenía un corazón de acuerdo al Señor, conocía en intimidad a Dios. Y es por eso que en Hechos 15:16 o 15:15 se habla, ¿no es cierto? Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, los profetas anunciaban que cuando viniera el Señor, después que viniera el Señor, porque esto es en Hechos, iba a levantar de nuevo el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David, ¿no es cierto?, se lo he dicho muchas veces, era una adoración constante, 24 horas, los 7 días de la semana, al Señor. Y, por supuesto, era el tabernáculo de David porque estaba en el corazón de David. No habían, como se llama, sacrificios de animales, nada de eso, sino que era una adoración desde el corazón, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor valora hoy día. Y por eso dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. O sea, eso era para nosotros, para los gentiles, está hablando los gentiles. Es el adorar a Dios con el corazón de David. Entonces yo quiero leerles este párrafo, ¿no es cierto?, del Salmo 139, pero es una versión en inglés, pero yo la traduje, no se asusten. La traduje, es la versión de Passion Translation, TPT, ¿ya? Es una traducción súper
coloquial, con un vocabulario muy fácil de entender. Y por eso yo les traduje esto modestamente, ¿no es cierto? No, pero está bien traducido, ¿ya? Y mire el corazón del Señor con esta relación con David. Escuchen esto, porque de eso se trata nuestra relación con Dios. Tenemos que restaurar esa relación, ese corazón de acuerdo a Dios para poder entrar en su presencia y tener esa relación de amor con Él. Dice así, ¿ya? Este salmo. Señor, tú sabes todo lo que hay que saber sobre mí. Percibes cada movimiento de mi corazón y mi alma. Y comprendes cada uno de mis pensamientos antes incluso de que entre en mi mente. Y eres tan íntimamente consciente de mí, Señor. Lees mi corazón como un libro abierto. Y sabes todas las palabras que estoy a punto de decir, incluso antes de comenzar una frase. Está mostrando, voy a parar un poquito aquí, está mostrando David cómo el Señor lo conoce íntimamente, porque eso es conocerlo íntimamente, sabe hasta lo que va a decir antes de tiempo, conoce su alma, su corazón, sabe cómo piensa, cómo siente. Eso es una relación íntima con Dios. ¿Ya? Y después dice, sabes cada paso que daré antes de que comience mi viaje. Has ido a mi futuro para preparar el camino. Y con bondad detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, ¿se dan cuenta? Voy a leer lo último. Después que yo paré, le dice, ¿no es cierto? Conoces cada... Incluso antes de comenzar una frase, tú ya sabes lo que voy a decir. Sabes cada paso que daré antes de que comience mi viaje. Has ido a mi futuro para preparar el camino. O sea, Él se adelanta a lo que nosotros vamos a vivir para preparar nuestro camino. Tiene listo todo lo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? Esa es la intimidad. Eso es tener intimidad con Dios. Y dice, con bondad, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, es una relación absoluta con el Señor, de confianza, de saber que somos uno con Él y Él va preparando nuestro camino, nos cubre por detrás, por delante, por los lados. Es maravilloso. Y ese es restaurar el tabernáculo de David. Esa es la relación que Cristo vino a instaurar cuando vino a esta tierra. Eso es para comenzar. ¿Por qué nosotros traemos el reino de Dios? ¿Por qué viene a estar con nosotros? ¿Por qué ese Espíritu Santo que Dios mismo está en nosotros? Es para poder tener esa relación que David tenía, porque David fue ungido con la unción del Espíritu Santo cuando fue visitado, ¿no es cierto?, por el profeta que lo ungió como rey, porque Dios lo mandó, así lo mandó, ¿ya? Entonces vamos a meternos en esto, en una relación con Dios. ¿Por qué tenemos la relación? ¿Por qué Jesucristo les dijo a sus apóstoles que oraran, que viniera el reino de los cielos a nuestra tierra? Ven a estar con nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo va a ser la voluntad en la tierra si no es a través de nosotros? Porque la voluntad de Dios es normalmente sobrenatural, y entonces es muy difícil, hermanos míos, entender y decir, ya, ahora voy a hacer, y yo lo hago con mi pura sabiduría, yo me aprendo la palabra, no puedo hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque la voluntad de Dios es sanar enfermos, sacar demonios, echar fuera los demonios, resucitar muertos. ¿Cómo puedo hacer yo eso si eso no lo puedo hacer? No podemos hacerlo, tiene que ser Él, tiene que ser el Espíritu Santo, la misma unción que tenía Jesucristo, que hizo los milagros cuando vino a esta tierra. Eso es lo que hace que venga el reino y que nosotros podamos vivir así. Así que voy a leer en Romanos 14, 17, una palabra. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Bueno, también comemos y bebemos. Siempre me conmueve esto, ¿no? Pero no es eso. O sea, cuando estamos comiendo y estamos bebiendo, no estamos trayendo el reino, ¿ya? Sino
justicia, rectitud, esa es la palabra justicia, justicia, rectitud, ¿no es cierto? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es traer el reino, eso es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es en el Espíritu Santo. Sin esa unción no hay reino de Dios. No podemos traer el reino de Dios porque todo lo que hacemos, todo lo que no podemos hacer nosotros, eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Me entiende? Entonces, eso es el reino de Dios. O sea, para tener rectitud, para vivir en paz y en gozo, como dice aquí, tiene que ser en el Espíritu Santo porque Él es el que pone esas cosas en nosotros. Y entonces traemos el reino. Entonces, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido es cambiar de vida completamente. No es decir, oh, Señor, de nuevo pequé, por favor, perdóname. Muchas veces lo decimos todos nosotros. Pero eso no es arrepentirse. Arrepentir es no hacerlo más. No es hacerlo más. No es seguir pecando y decir, oh, perdón, Señor, oh, sentir pesar. Eso es sentir pesar. Y te acostumbras a pedir perdón y sigues cometiendo los pecados y no cambias. No eres capaz de cambiar. Porque el enemigo no te deja, te pesca de ahí, de esas cosas, para que tú no cambies. De ahí se apodera de ti. Entonces, por eso dice, arrepentidos, cambien, sean transformados. Dejen que los transforme el Espíritu Santo. Y después dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, está a la mano. Ese acercado es tan relativo, está a la mano, dice la traducción, la mejor traducción, que es en inglés. ¿Ya? Entonces, está aquí. Y por eso, en Mateo 12:28, dice, el Señor dice lo siguiente, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, yo puedo echar fuera a los demonios. Y de hecho, sí lo puedo hacer. ¿Ya? Por eso lo digo con autoridad, porque esto yo lo hago. Quiero contar algo. Voy a dejar mal a una denominación, pero no importa. A mí me invitaron una vez era cuando fuimos a la reunión esa de la viña, que creo que era del Espíritu Santo, era sumergiéndonos en el Espíritu Santo, algo así era. Y ahí invitan a muchos pastores, casi todos de la viña, por supuesto, la denominación, y ahí estaba invitado yo y otros pastores de otras iglesias, ¿ya? Y en final de una de las reuniones llamaron adelante a las personas para orar por ellas, para ungirlas con el Espíritu Santo, qué sé yo. Y uno de los pastores se pone a orar por una niña de 14 años, y esta niña cayó de espalda y se empezó a manifestar un demonio. Y el demonio era que hablaba cosas que no se entendía y los ojos se le daban vueltas, así, se le giraban los ojos muy rápidamente. Y la mamá y el papá que estaban con ella estaban desesperados porque empezaron a ver esto que le estaba pasando a su hija, que ellos no sabían, que tenía algo adentro, no tenían idea, se manifestó, donde empezaron a orar por ella. Y el pastor que estaba orando por ella empezó a llamar a otros pastores. Y no les miento, vinieron 5 pastores. 1, 2, y todos se iban, y la niña quedaba igual. 3, 4, 5, más el que ya le había manifestado el demonio, eran 6, y la niña seguía con ese problema. Y en ese momento yo estaba en la segunda fila, la niña estaba ahí, segunda fila, estaba en un asiento y ahí estaba la niña. Entonces el pastor ese que me conocía me dice si lo puedo ayudar, después de los 5 pastores. Entonces yo fui donde la niña y le dije, mírame. La niña me miró, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, demonio, que abandones este cuerpo. Y se acabó. Y ¡pah! Se le fijaron los ojos, se levantó, se abrazó con su papá, yo me fui, se abrazó. Eso fue. ¿Y por qué dije esto? ¿Sabes qué? El Señor me acordó hoy día, por eso lo estoy contando. Porque
En Marcos 16, 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso yo dije, mírame, y en el nombre de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo está dentro de uno. Entonces, el poder de Dios sale a través de tus ojos. Y por eso, mírame, ¿ya? Y dice, echarán fuera demonios. En mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso pasa en el nombre, que es por sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué conté todo esto? Porque vamos a ir a Hechos 3, 4, 7, cuando Pedro con Juan se encuentran con una persona que era inválida, dice cojo en la Biblia, pero era inválida, no podía caminar, desde su nacimiento. Entonces Pedro con Juan, en Hechos 3, 4, dice, fijando en él los ojos, le dijo, mírame. Por eso me acordé. Porque miren lo que le dice Pedro al inválido. Mírame, le dice. O sea, pon los ojos en mí. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está el nombre, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le firmaron los pies y los tobillos. Después de esto pasaron muchas otras cosas. Él les tuvo que explicar, lo trataron de parar, lo metieron preso, después lo soltaron y le dieron. Y él, después de esto, en Hechos 4, 8, explica un poco lo que está pasando, porque le piden explicación. Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y todos se dieron cuenta porque acuérdense que era inválido desde siempre, había nacido inválido. O sea, 40 años que estaba ahí pidiendo limosna, entonces todo el mundo lo conocía. En la misma puerta, la puerta hermosa del templo, estaba él, cuando lo sanaron, ¿ya? Puesto que hoy se me interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre, ¿se dan cuenta? Que es fundamental entender que en él hay poder, en él está el poder, ¿ya? En ese nombre. A quien vosotros, crucificaste y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, el cimiento de todo lo que nosotros creemos. Eso es la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Miren lo que le está diciendo, ¿eh? Porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es decirle, ¿saben qué? Ahora la salvación está en Jesucristo. Antes era en Jehová, ahora es en Jesucristo. A través de él. Ese es el plan. Y en el cual nosotros creemos. Es decirle lo que ustedes saben no es. ¿Ya? Entonces, viendo el denuedo, o sea, la osadía, valentía, ¿no es cierto? Audacia de lo que estaba hablando Pedro, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran gente sin educación, se maravillaban. Y le reconocían que había estado con Jesús. Entonces, hermano mío, cuando uno tiene una relación con Cristo, la gente va a reconocer que tú tienes una relación. ¿Cómo reconocer? Porque vas a hablar con valentía, con audacia, porque es Cristo el que está hablando a través tuyo, el Espíritu Santo. Y van a reconocer que tú tienes una relación porque vas a hacer las señales y milagros que nos prometió el Señor en el Marco que lo acabo de leer. Van en mi nombre, dice. Van a hacer todas estas cosas. Y por eso esta gente le reconocían que habían estado con Jesús. Y él viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cómo van a decir en contra? Si todos sabían que era de nacimiento. No es que trajeron un palo blanco así, ya hasta el enfermo. No, todos conocían en esa ciudad que él, no había nadie que no haya entrado a ese templo que no lo haya visto.
inválido de toda la vida. Entonces le ordenaron que saliese del concilio y se pusieron a conferenciar entre sí, ¿ya? A planear, ¿qué hacemos con esto? Que es una realidad. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. ¿Se dan cuenta? Este es el momento, hermanos míos, es que tienen que entender esto, que se cumple lo que les dijo en Marcos. El Señor, en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán lenguas. Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Lo voy a leer de nuevo para que lo tomen en cuenta. Ahí se está cumpliendo esto. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Escuchen esto. Hablarán nuevas lenguas. Lo dice Jesucristo, no lo estoy diciendo yo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Eso es cuando uno tiene el Espíritu Santo aquí. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta palabra, lo que estoy leyendo yo ahora, se cumple, parte el ministerio, parte la promesa cumplida que Jesucristo puso a sus discípulos, y que es para todos nosotros, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, ellos no podían decir nada en contra. Sigamos. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos? No podemos negar, ya lo leí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. ¿Se dan cuenta? Ellos se dan cuenta que ellos, el poder estaba en el nombre del que habían asesinado, que resucitó. Entonces ya no podían decir, ¿saben qué? Lo matamos y se acabó esto, como pensaron que iba a hacer cuando planearon la muerte. Matamos a Jesucristo y se acaba este tema. Estaban con el problema más grande todavía, porque ahora habían varios hombres que iban a mostrar a Cristo. Y por eso dice, ¿saben qué? No hablen más de ese nombre, porque sabían que ahí estaba el secreto. ¿Y saben qué? Ellos se dieron cuenta al tiro que ahí estaba el secreto. Y nosotros, que hemos visto, que hemos vivido, que tenemos muchas iglesias cristianas, no saben esto, porque en el nombre de Jesucristo tiene que haber milagros. Tiene que haber milagros. Hermanos, tenemos que dar esperanza a la gente que se está muriendo, que están enfermas. Tenemos el poder para hacerlo. Aquí está cumplido. Y nosotros tenemos lo mismo, el mismo Espíritu Santo. Si somos cristianos, si nos decimos cristianos, tiene que estar ese Espíritu Santo en ti. Y tienes que tener ese poder. Es para todos. En los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, dice el Señor Jesucristo. Esa es la profecía de Joel. ¿Cierto? Que la dice Pedro cuando baja el Espíritu Santo. Entonces, es sobre toda carne, sobre cada uno de nosotros que creamos en Jesucristo y en su nombre, y tengamos esa relación que tenía David, que muestra ahí en ese salmo que acabo de leer. Gracias, Señor, por todo esto. Miren, sin embargo, y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí vuelven a decir, ¿no es cierto? El nombre de Jesús es el peligroso, es el que tiene el poder, porque está contigo y a través del Espíritu Santo hace toda la obra que quiere, que necesita hacer contigo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, mire cómo hacen Pedro y Juan. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí hay una prueba clara, que muchos dicen, no, nosotros nos tenemos que someter a las autoridades, porque así dice en Romanos 13, creo que está eso. Siempre y cuando esas autoridades sean de Dios y te estén mandando a hacer algo que Dios dice que lo tienes que hacer. Aquí dice claramente, es justo. Ellas eran autoridades lo que le estaban mandando esto. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, si hay una orden de una autoridad, de un presidente, de un rey, de lo que sea, de un gobernador, si hay una orden en contra de Dios, tú no tienes por qué obedecer, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Esta es nuestra ley, es por esto que nosotros vivimos y es por esto que Cristo
habita en nosotros. Gracias. Eso es importante, porque hay que hacer caso, porque hay que obedecer, siempre y cuando sea de acuerdo a esta palabra. Esta es Cristo expresado en letras. Esto es Cristo, esta es la verdad. Nosotros seguimos esto y obedecemos esto, porque el sometimiento, someteos todos en el temor de Dios. Nuestro primer sometimiento es en Dios. Solamente en Él. Si hay algo en contra, tú no tienes por qué obedecerlo. ¿Qué les parece? Dice, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, escuchen, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por el milagro, por las señales. Esto trae la gloria para Dios, ¿ya? Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y era inválido de nacimiento. O sea, 40 años lo conocía todo el mundo, ¿ya? ¿Qué pasó con ellos? Vamos al 23, estoy en el 4:23, ¿ya? Y puestos en libertad y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, y escuchen lo que pasó, alzaron unánime la voz. Todos empezaron a orar en unánimes, o sea, todos juntos alzaron la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Se empezaron a clamar y llamar por su grandeza, reconociendo su grandeza y que Él es el dueño de todo. Eso están diciendo, ¿cierto? Porque tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es el dueño de todo, ¿no? Porque Él lo hizo. Eso están diciendo. Y ahora, Señor, mira. O sea, pon los ojos en lo que está pasando. Sus amenazas y protégenos. Por favor, que nos da miedo. Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo, con más valentía, con más audacia, con más osadía, hablemos tu palabra. Eso es un cristiano. Te amenazan, con más ganas va a decir la palabra de Dios. Con más valentía. Mientras extiendes tu mano, y le piden, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, hermanos míos. Y por eso en Hechos pasó todo lo que pasó. Dieron vuelta al mundo esta gente. Revolucionaron el mundo. Así que lo podemos hacer nosotros si cumplimos con esto que están diciendo ellos. Si le pedimos de nuevo y empezamos a sanar y a salvar a gente que está perdida en este mundo. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, y escuchen lo que pasó. Esto es verdad, hermanos míos, esta es historia. Es nuestra historia, la historia de los cristianos. Tembló, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía, con audacia, con osadía, con todo. Nadie les podía poner temor si tenían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un espíritu de valentía. La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo. Este es el momento en que Cristo cumple su promesa de Marcos en sus discípulos. Ahí parte el cambio de este mundo a través de su iglesia, a través de su iglesia, la iglesia de Cristo, no la de las denominaciones, la iglesia de Cristo. Vamos a 2 Corintios 10, 4, 5. Te van a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Paciencia, vamos para allá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas de las cosas que no nos permite ser la iglesia de Hechos es por esto. Por eso lo leí. A continuación de todo este cumplimiento en ellos, la destrucción de fortalezas, nuestras armas, dice, no son carnales, tenemos el Espíritu Santo en nosotros para destruir las fortalezas que el enemigo puso en nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Esas están, el poder del Espíritu Santo las destruye. Son pensamientos en contra, ¿no es cierto?, del conocimiento del Señor, de esta relación íntima, que es fundamental para poder hacer los milagros que Cristo dice que debemos hacer. Las señales y prodigios que prometió Él para todo cristiano que tenga este Espíritu Santo, que lo reconozca Él como el nombre por sobre todo nombre. Entonces, dice la destrucción de fortalezas, que son estos enemigos que están dentro de nosotros y metiéndonos pensamientos y diciéndonos cosas en contra, y no va a hacer, y no se va a sanar, y no crea, y el demonio no va a salir, como le pasó a todos estos pastores. Eran 6 pastores que oraron por esa persona. Yo fui el número 7. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Usted cree que es casualidad? El Señor tiene todo planeado. Era 5 más el que había orado y yo el 7. Y así, una sola orden. Y se fue. Porque yo paso tiempo con Cristo. Porque paso tiempo y mucho tiempo con Él. Y eso te da el poder de Dios. Y eso les dio el poder a sus discípulos, que pasaron 3 años y medio viviendo con Cristo. Y después vino el Espíritu Santo. Y ya sabían relacionarse con el Espíritu Santo. Porque se habían relacionado con Cristo. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra Él. Cuando yo creo que yo soy capaz y que yo leyendo la palabra voy a conocer al Señor y no entro en esta relación y no le digo que soy incapaz de hacer y me doy cuenta que no puedo hacer ningún milagro ni nada porque eso lo hace el poder del Espíritu Santo, entonces se va esa altivez y se va todo pensamiento, porque eso nos impide ir al Señor, porque toda esa gente que es doctor en la palabra creen que aquí van a conocer a Cristo. Aquí sabemos de Cristo, cuando lo conocemos en esa relación íntima que tenía David y que nosotros podemos tenerla ahora a través de ese Espíritu Santo que nos lleva al lugar santísimo. Cristo nos abrió el templo y entramos ahí arriba en las alturas, en los lugares celestiales, a estar con Él, a vivir con Él, a saber cómo piensa, cómo nos ama, cómo prepara nuestro futuro, que nos va diciendo qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Y derribando, ¿no es cierto?, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todo pensamiento contrario a Dios, yo lo pesco, lo cautivo, lo tomo prisionero a esos pensamientos y lo llevo a la obediencia a Cristo. Ya no me hacen más ser como era antes. Yo llevo esos pensamientos y los meto presos en la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque eso dice cautivo. Pesco esos pensamientos que eran contrarios al conocimiento de Dios, los meto presos y me voy a estar con Él. Porque eso me hace conocerlo. Y se acabaron esos pensamientos contrarios a Dios. Entonces, ¿qué significa cuando yo voy y todos mis pensamientos están cautivos en la obediencia a Cristo? Que tengo la mente de Cristo, pues, hermano. Eso significa. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que representar a Él como corresponde. Y Él se va a manifestar a través mío porque está su mente en mí. Y Él es la cabeza de este cuerpo. Por lo tanto, yo actúo de acuerdo a lo que Él quiere y no a mi voluntad. A su preciosa voluntad. Eso es tener la mente de Cristo. Cuando nosotros derrotamos todas esas mentiras y llevamos todo cautivo a esa obediencia, tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que decía Pedro. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No soy yo, es Cristo en mí. ¿Cómo? Por esto. Vencer todas esas cosas que no te dejan conocer al Señor. Porque son contra el conocimiento, ahí dice, de Dios. Pero el conocimiento es la palabra ginosco, esta relación íntima con Dios. Y por eso a la gente le cuesta tanto ir al Señor, porque el enemigo, escúchame, pone toda su fortaleza,
y te pasa toda su altivez para que tú no dependas de Dios y no vayas a estar con Él y no lo conozcas. Usa todas sus artimañas. No le importa que vayas a la iglesia, no le importa que tú ores y todo lo demás, pero que no vayas a estar con el Señor, que no le vayas a pedir su presencia, porque tienes toda la libertad de entrar a esa presencia. Ahí pone todas sus fortalezas, todas sus altivez, todo la pone en ti. Entonces cuando yo lo llevo todo eso cautivo, se acabó la resistencia. Y no me cuesta ir a estar con el Señor porque me fascino en su presencia. En conocer, como decía David, saber que Él sabe todo, que conoce mi corazón, que me ama como nadie me ha amado, a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todas las miserias que yo viví. Él lo botó al fondo del mar y me ama y quiere convertirme en alguien digno de llevar a Cristo a las personas. Pero Él lo hace. Amén. Por eso, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino, Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está mal traducido, hermano. Dice esto, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. No es entendimiento, es mente la que usa aquí. Es una palabra que significa para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. No, dice mente, ¿no es cierto? Pero cambiamos. Y después dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Entonces, esta mente, cuando cambia, es transformada. Y con la palabra transformado, lo he dicho antes, es la palabra transfigurado. La metanoia, el cambio absolutamente sobrenatural. Cambia tu mente a la mente de Cristo. Lo que decía antes, por eso leí lo otro antes, para que entendieran por qué tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que pide, no conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entendimiento, dice ahí, pero es nuestra mente, tu cambio de mente. Y es una transformación que hace el Espíritu Santo, porque es la metanoia, es algo sobrenatural, que Él pone la mente de Cristo. Con el poder de Dios se hace eso. No es con que tú prendas aquí, ya estoy listo, Cristo. No sirve. Es tener esa relación de amor con Él. ¿Y qué significa esta palabra mente? Mire, se lo voy a leer. Tiene una traducción así, pero yo la corté un poco para entenderlo mejor. Dice, la mente, eso quiere decir esa palabra. La mente, la razón comprensiva en el sentido más estricto, como la capacidad para la verdad espiritual. Esa es la mente nueva que te pone. Esa es la palabra. Los poderes superiores del alma. La facultad de percibir las cosas divinas. Percibir todo lo divino. Esa es la nueva mente, transformado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone esa gloria en nosotros, esa naturaleza divina, ¿cierto? Y dice, de conocer el bien y de odiar el mal, como Dios odia el mal, si no lo ama el mal. Es una mentira. Dios ama el mal, pero ama al pecador. No, se va a ir al infierno ese pecador si no termina con sus pecados. Lean bien la Biblia. No le crean más las mentiras que le dicen los que no saben. Dice, de reconocer el bien y de odiar el mal. Esa es la mente de Cristo que le pone el Espíritu Santo. El poder de considerar y juzgar sobria, calmada e imparcialmente, en modo particular de pensar y juzgar en rectitud. Eso es la palabra esa, que la traducen como entendimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros leemos por encima y no nos damos cuenta que hay cada tesoro en estas palabras, hermanos míos. Entonces, esa es la mente de ¿qué? De Cristo. Entonces, transformados, no permitan que tu mente siga igual. Deja que el Espíritu Santo la transforme, la transfigure. Es la palabra que usa la Biblia cuando Cristo se transfigura. Esa es la palabra transformación. Porque tiene que ser la mente de Cristo. No es algo fácil, es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen, pastores, dicen, yo estudio, un pastor, bueno, no voy a dar nombres, pero estudio 6, 7 horas diarias y estoy 3 años tal cosa y todo. Puedes estudiar 1.000.000. Si el Señor no te quiere revelar, dice que lo tiene escondido a los sabios. ¿Saben qué?
Nosotros decimos escondido a los sabios, bueno, pero si el sabio igual. No, cuando Dios esconde algo, es Dios el que tiene escondido. Cuando Dios te esconde algo, tú no lo puedes descifrar si Él no te lo revela. Eso es por eso que es tan poderosa esta palabra. Si Él no la revela, aunque tú estudies 1000 años, no lo vas a entender, porque Dios, cuando esconde algo, es Dios el que lo esconde. Nadie lo puede descifrar. Así de importante es esta palabra. Por eso que yo sé que es la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Buena. Y aquí viene una perla para ustedes, para terminar esta predica, que es cortita, pero muy profunda. Vamos a leer 1 Juan 2:22. Y prepárense, porque van a quedar así, pero ¿por qué no lo vi yo? Bueno, yo lo mismo decía hace 3-4 días cuando me lo reveló el Señor. ¿Por qué no lo vi antes? Porque no estamos preparados para antes. Miren lo que dice en Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces analicemos un poco. Me dan ganas de llorar, estoy que lloro, le advierto. Si me pongo a llorar, tranquilo, es de gozo, ¿ya? Mire, ¿quién es el mentiroso? Es que esto es una verdad tremenda, y ahí viene la presencia de Dios inmediatamente. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que niega que Jesús es el ungido. Eso significa Cristo, es el ungido, ¿ya? Ese es el anti-ungido, anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. El que niega la unción de Cristo, niega al Padre y al Hijo, ¿ya? Vamos a... Todavía no le digo nada, ¿ya? Vamos a 1 Juan 4:3. No digan, ¡ay, de veras, claro! No, falta, ¿ya? Juan 4:3. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiese, y escuchen esto, que Jesucristo ha venido en carne, y cuando dice como ser humano, carne, esa es la palabra carne, como ser humano, no es de Dios. Y todo espíritu, escuchen de nuevo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, el que no confiesa que Jesucristo vino como hombre, igual que nosotros, sin ser Dios, se despojó completamente de su deidad, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Los que no confiesan que Jesucristo vino como un hombre, igual que nosotros, lo que yo predico siempre. ¿Ya? No otra cosa, no está negando que Cristo no vino, está negando que Cristo vino como hombre igual que nosotros. Ese es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es la revelación? Vamos a 2 de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. De nuevo, ¿cuál es el problema del anticristo? Confiesa, no confiesa. O sea, si yo creo que Jesucristo vino como Dios, soy anticristo también. Es saber que Cristo... Es que es muy importante esto que le estoy revelando, que me reveló a mí. Es muy importante. El anticristo es el que no confiesa. No es que niega a Cristo, que debe saber que vino como hombre, vino en carne, como ser humano. Quien hace esto es engañador y el anticristo, dice. ¿Por qué? ¿Por qué el que no confiesa como hombre? No está hablando de la unción, no está hablando que Cristo es Dios, no está diciendo eso. Dice, es el anticristo, es el antiunción. Porque nosotros, lo que está negando ahí, que Cristo vino como hombre y que el Espíritu Santo lo ungió, y por eso se llama Jesucristo, Jesús el ungido, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cristo y Mesías es ungido. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Vino igual que nosotros y el Espíritu Santo lo ungió igual que a nosotros. ¿Saben por qué es tan importante entender eso? Y es el anticristo, porque cuando yo creo que Cristo vino como Dios y lo niego que vino como hombre, no puedo ser igual a Él.
No puedo ser igual a Él, ¿se dan cuenta? Y Él vino para que muchos hermanos iguales a Él vivieran en este mundo, con el mismo poder, con el mismo Espíritu Santo. Entonces lo que están negando es la unción, el anticristo, el antiunción. Porque si no la tenía Él, tampoco la podemos tener nosotros, y la iglesia es una basura. Todas esas iglesias que no tienen el poder de Dios, no tienen el Espíritu Santo, son anticristo, porque están negando la unción, están negando el poder de Dios, y no pueden hacer las señales y prodigios para glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es una tremenda revelación. Porque todos creemos que niegan a Cristo. No están negando a Cristo. Están negando la unción. Y están negando que vino como hombre, igual que nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo mismo y aún cosas mayores, como dice Jesucristo. Ahora lo entendí, ahora lo entendí. ¿Ustedes lo entendieron o no? ¿Lo entendieron? Es una tremenda revelación, ¿no? Todos creen que el anticristo es el que niega a Cristo. No, niega la unción, si Cristo es la unción, el Espíritu Santo. ¿Y cuántas iglesias hoy día, las cesacionistas, qué están haciendo? Que el Espíritu Santo no actúa. Son anticristos todas esas iglesias. Es grave lo que estoy diciendo. Es la verdad. Vean la palabra. Eso es lo que dice aquí. Porque si no actúa el Espíritu Santo, la han buscado. Por eso no. Están anti-unción, anticristo, anti-unción. Unción, Cristo significa unción. Mesías significa unción. Es el Salvador ungido. Esa es la palabra Jesucristo. Entonces, hermanos míos, no tenemos excusa para no ser igual a Jesucristo. Porque tú eres, pon tu nombre, pon Pedro, Cristo. Por eso nos dicen cristianos, porque tenemos la unción de Cristo. José, Cristo. Juan, Manuel, Cristo. Porque tenemos la unción, somos ungidos y podemos mostrar el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces no somos anticristo, porque entendemos claramente que Cristo nació, se metió en el vientre de una mujer, estuvo 9 meses igual que nosotros y nació como un hombre y vino a salvar a la humanidad, pero tiene que ser como hombre y a mostrarnos cómo vamos a vivir nosotros después que Él se fue a estar en el cielo sentado y nos envió el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para que nosotros hiciéramos la obra para la cual Él vino a esta tierra y se entregó por nosotros y nos entregó toda la herencia en nuestras manos, incluida con el Espíritu Santo, para que nosotros cambiáramos este mundo. Pero hay tantos anticristos hoy día, hay tantos anticristos que se han comido a los cristianos verdaderos. Pero yo tengo la esperanza que viene la última, porque así es, viene el último avivamiento, donde los anticristos van a tener que arrepentirse y van a tener que bajar las rodillas ante este Dios, ante este nombre todopoderoso que es Jesucristo, Jesús el Salvador. Van a tener que caer de rodillas y pedirle perdón a Él y al Espíritu Santo, Asunción, que la tienen ahí, está con ellos, pero no la toman en cuenta, porque quieren ser ellos los Jesús, quieren ser ellos los Cristo, y no podemos ser más que nuestro Salvador, nuestro Rey. No podemos ser más que Él. ¿Podemos ser igual? Sí. Sí. Porque el mismo Espíritu Santo que lo resucitó está en nosotros. Esa es una tremenda perla, hermanos míos. Si nosotros entendemos esto, no tenemos excusa para no tener el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Eso sería. Entonces vamos a ver si hay, vamos a orar y vamos a ver si hay peticiones por mientras de oración, pero vamos a orar primero para terminar esta prédica. Les pido a ustedes que el Señor está ahí. Todos los que tienen dolores, enfermedades, todo, pónganse de pie. Pongan las manitos así porque van a recibir la presencia de Dios. Y pidan
pidan, ¿no es cierto?, por ese dolor, o pongan la mano donde tienen ese dolor, y el Señor va a ir a tu casa y te va a sanar. Y después que terminemos de orar, mueve lo que te dolía, prueba si ya te sanó o no, ¿ya? Porque te va a sanar. Así que vamos a pedir por todos los dolores de todas las personas o enfermedades que tengan, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, por poder hablar, Señor, de tu unción del Espíritu Santo, que es tan importante, que tú dijiste, es bueno que yo me vaya para que le envíe el Espíritu Santo. Y no lo hemos tomado en cuenta y no le hemos dado la importancia para que haga todas las obras para glorificarte a ti, Jesucristo, y al Padre, porque ese es su trabajo, cambiarnos nosotros, transformar nuestras mentes, poner la mente de Cristo para que Cristo se pueda mostrar a través de nosotros, pueda hablar a través de nosotros, a través de su mente, y podamos hacer un mundo lleno de gloria, porque está lleno de tu gloria, Señor. Pero nosotros tenemos que revelar esa gloria a través de nuestras enseñanzas y a través de nuestros milagros, señales y prodigios. Así que muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer en cada persona que ha puesto sus dolores en tus manos, Señor. Porque tú, cuando vienes a estar con nosotros, por tus llagas somos sanados, Señor. Por tu sacrificio somos liberados de espíritus y de todo lo que... Porque tú pagaste todo, Señor. Todo lo que nosotros podemos haber hecho mal, está pagado, está redimido en tu amor, Señor. Muchas gracias por ese amor tuyo, Señor. Gracias por bendecirnos y gracias por las sanidades que están ocurriendo en este minuto, Señor. Porque eres tú el que sana, no yo, no es Juan Manuel. Todo lo que yo no puedo hacer, lo haces tú, Señor. Y tú haces lo sobrenatural. Tú eres la unción preciosa, Señor. Porque tú eres espíritu. Y donde está el espíritu, donde está tu espíritu, hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste en este minuto. Gracias por esta palabra, Señor, por tu revelación. En el nombre de Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre.